Cuando el soldado ve a Jesucristo, en ese momento, ¿qué pasa? Y le pone la lanza, se da cuenta que Jesucristo ya estaba muerto. Entonces, en ese momento, cuando realmente él ve ese suceso, verdaderamente dice el soldado, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que nadie podía haber muerto tan rápido, ¿correcto? Además, que dice la Biblia que hubo un gran terremoto y además se oscureció la tierra. Y después al otro día es cuando él, ¿por qué se dice que baja por las llaves de Hades? No, bueno, lo que pasa es que Jesucristo cuando baja, baja al infierno. Sí, ¿qué se dice? Porque era una manera de presentarse delante de los ángeles que están en el infierno, haciéndoles ver claramente que lo que se había escrito estaba cumplido. No que se le haya presentado a las otras personas, sino que tuvo que pasar por el infierno. Por las llaves. No, no, no había ninguna llave. Sí, porque dice la Biblia que por las llaves del Hades No, no, pero es una manera es de que se abre la puerta, se abre la puerta del infierno. Es decir, no podían abrirse las puertas del infierno para un salvo, ¿correcto? Sí, yo lo entiendo, por eso Entonces, que fue el otro día, ¿no? fue Claro, exactamente a pero las 6 de la tarde, que si cuando Jesucristo muere, en ese momento, recuerda que los fariseos le preguntaban y le decían a Jesucristo, le decían, danos una señal de que tú eres el Mesías. Y entonces él les dijo, nada más les voy a dar una señal, la señal de Jonás. ¿Cuál fue esa señal? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, sin haber muerto. Correcto. Ok, y ahorita con el estudio vamos a entender un poquito más, porque de eso voy a hablar esta mañana. Ahora sí que realmente lo que es la resurrección, lo que significa la resurrección, lo que significa la Pascua, que realmente la Pascua es el paso de Dios que dice la Biblia que pasa sobre la tierra, ¿correcto? Que ese fue lo que hizo con el pueblo de Egipto, que es la primera celebración, porque anteriormente no se celebraba la Pascua. Entonces, ahorita en el estudio vamos a poder entender un poquito más de lo que es la resurrección. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque pues se han inaugurado otra vez, se han restablecido las pláticas, Señor, que realmente alientan mucho nuestro corazón. Te pido, Dios, que prepares el corazón de cada una de las personas que está tanto conectada como presente, para que tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por este día tan hermoso en el cual tú nos haces ver a través de tu palabra, nos haces enseñar realmente lo que significa o lo que significó realmente la Pascua, que para nosotros como creyentes, pues simplemente nosotros ya la celebramos, Dios, al haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues dicen que ahora sí que cuando hablamos de la muerte, como que a nadie le gusta hablar de la muerte, pero es algo que todos vamos a vivir. No nos gusta escucharla, ¿no? Es más, no nos gusta que ni la mencionen. Muchas personas, recuerdo que el papá de Memo, decía, no me menciones la muerte, eso no me lo menciones porque para mí no, eso no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Murió ya casi 98 años, pero no le gustaba, ¿no? Y claro que cuando uno realmente escucha la muerte, pues realmente uno no está pensando en uno, pues está pensando en las otras personas, pero no en uno, ¿no? Así que la muerte siempre ha sido uno de los mayores medios, o mejor dicho, miedos de la humanidad, ¿no? Porque a veces a la gente le da miedo el saber, bueno, y si voy a morir, ¿qué va a pasar? ¿No? Aunque se escuchan muchas filosofías, aunque se escuchan muchas cosas, los que realmente hemos creído sabemos qué va a pasar, ¿sí? A veces la gente piensa que el cielo y el infierno es el que estamos viviendo, pero no es así. Realmente la Biblia dice claramente que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y nosotros realmente, ahora si haces bien, te irá bien, si haces mal, te irá mal. Es una ley que está escrita en la palabra de Dios. Así que a lo largo de los siglos, las religiones han intentado realmente resolverla o explicarla, ¿sí? Y no hay explicación, porque no pueden dar una explicación como tal, y ninguno de ellos parece haber llegado a la meta. Así que yo diría que el cristianismo es una de las religiones más que sí, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, el cristianismo no es una religión, aunque la han trazado como una religión, ¿no? Porque ahora ya sabes que cuando le entregas tu vida a Cristo y te encuentras con alguien, o mejor dicho, con tu propia familia, ¿no? Que te dice, ya te cambiaste de religión. No, no, no es que no es que te hayas cambiado de religión, es que simplemente has creído en lo que la palabra dice claramente, ¿no? Entonces, tristemente hoy en día tachan al cristianismo como una religión. No, no es una religión. Es una relación personal que tú tienes a través de con Dios y a través de su Hijo que se llama Jesucristo. Así que realmente cuando te digan que te cambiaste de religión, no. Simplemente tienes que decir que ahora sí tienes una relación personal con Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Porque la única manera en que Dios nos habla es a través de la palabra. No hay otra manera para poder escuchar a Dios. Se acabaron los profetas, ¿sí? Se acabaron esas personas que dicen que sueñan y que lo que sueñan es lo que va a pasar, ¿no? Se acabaron ese tipo de cómo Dios ahora sí como Dios en el Antiguo Testamento se presentaba delante de los profetas, se presentaba delante de los sacerdotes, de alguna manera hablaba con cada uno de ellos. Ahorita la única manera para poder escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia. Entonces, ¿quieres conocerlo? Tienes que conocer la palabra de Dios. Lo importante es conocer la palabra de Dios. Así que el cristianismo dice muy sencillamente que Jesucristo venció la muerte. Es lo que decimos. Y cuando salió vivo de la tumba, únicamente él pudo resolver el problema de la muerte. Como que dice, él venció a la muerte. Cuando Jesucristo iba, ahora sí que al Calvario, ¿no? Vemos que realmente Satanás quería destruir a Jesucristo. Era lo que buscaba, ¿no? Recordemos que Satanás no conoce el futuro, Dios sí lo conoce, pero nunca se imaginó que el hecho de estar incitando a toda esa gente para que crucificaran a Jesucristo, en vez de salvarlo, en ese momento, cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, en ese momento Satanás se da cuenta de que cometió un error. Cometió el error de haber incitado a la gente, ¿para qué? Para que crucificaran a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace ver que Él venció a la muerte. Él la venció. Así que la muerte ha sido derrotada y los cristianos, los que estamos en Cristo, realmente fuimos hechos partícipes de la victoria. Entonces, ahorita cuando pasó la Pascua, dices tú, oye, y ustedes no celebran la Pascua, nosotros ya la celebramos. Celebraste la Pascua desde el momento en que tomaste la decisión de haberle entregado tu vida a Cristo. Y antes de poder tratar el tema de la resurrección, debemos tener en cuenta el hecho de que efectivamente hubo una muerte. Aunque muchas personas dicen que no, ¿sí? Hubo una muerte. Jesucristo verdaderamente murió en ese momento en la cruz, en el cual Él padeció durante 3 horas el pecado de toda la humanidad. Por eso cuando tú ves el Salmo 22, que fue escrito 900 años de la muerte de Jesucristo, te vas a dar cuenta de que ya estaba profetizado lo que iba a pasar en ese momento. Y cómo las palabras de Jesús en la cruz fueron repetidas en el Salmo 22, 900 años antes. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que eso ya estaba escrito por Dios. Estaba escrito que hasta además Judas iba a entregar a Cristo. Claro, no se menciona en el Salmo el nombre de Judas, sino habla de un hombre que iba a entregar a Jesucristo. Así que había muerto de manera muy pública, pero tristemente horrible, porque la muerte en una cruz es una muerte realmente muy, muy, muy fea, ¿no? No realmente no creas que fue muy bueno, porque el hecho de que Jesucristo cuando iba al Calvario, la Biblia dice claramente que su rostro quedó destrozado, completamente destrozado. ¿Por qué razón? Por la manera en que lo golpearon. Que sí, quedó completamente desfigurado. Y por eso cuando Jesucristo, las mujeres que estaban alrededor de él, cuando él iba caminando, pues sí, porque no cargaba la cruz, sino no pudo cargar la cruz, en ese momento le decía, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Yo sí sé a dónde voy a ir. Entonces, esa era una manera para hacerles ver claramente que él era el Mesías, ¿sí? Así que esa cruz en la cual los romanos lo hacían, porque era el juicio que hacían los romanos, pues era algo que realmente era terrible, realmente era terrible. Así que no se desmayó y luego revivió, como dice mucha gente. No, no se desmayó, que decir, realmente fue completamente, ahora sí que, además de haber sido golpeado en el pretorio, porque le dieron latigazos, si no fueron latigazos, fueron con casi como uñas de animales. Es decir, Jesucristo, siendo un hombre humano normal, en el pretorio hubiera muerto por la cantidad de sangre que se derramó en ese lugar. Y claro que cuando el soldado clava el costado de Jesucristo y ve que sale agua y sangre, pues ya no había absolutamente nada que decir.
el corazón, dice la Biblia, que estalló completamente, que sí fue como que explotó dentro del cuerpo de Jesucristo. Así que algunos críticos han sugerido que Jesucristo no murió. Claro que murió. Así que cuando pusieron a Jesús en la tumba de José de Arimatea, que era un hombre, era un fariseo, era un hombre realmente muy reconocido en Jerusalén, ¿sí? Ese hombre tenía una tumba en la cual nadie había puesto, que si nadie la había ocupado, simplemente él la había hecho para su familia o para él. Y entonces este hombre va con Pilato, igual que Nicodemo, si recuerdan a Nicodemo, va con Pilato y con Nicodemo, ¿sí? Van a pedirle el cuerpo a Pilato. ¿Para qué? Para que él se los entregara para poderlo enterrar. Así que créanme que él estaba muerto. No estaba como mucha gente piensa. Y la escritura es muy cuidadosa al documentar eso. Así que los judíos eran muy diligentes de no profanar su día de reposo. Ese era algo muy importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el sábado, ahora sí que es el día que realmente, ahora sí que descansan los judíos, ¿no? Para los gentiles es el domingo, para los judíos es el sábado. No querían que se cruzara la Pascua con el día del día de reposo para ellos, ¿correcto? Por eso cuando escuchamos en la Biblia que llegan dos mujeres, ¿no? Al lugar, pues llegaron realmente después de las 6 de la tarde, ¿sí? Que ya era para los judíos domingo, para los gentiles seguía siendo el sábado, ¿correcto? Así que que no podía permitir que los cuerpos estuvieran colgados. Y los romanos sabían muy bien de no dejar a ningún judío. ¿Por qué? Porque era algo que ellos respetaban. Aún siendo los romanos gentiles, ellos lo respetaban. Respetaban claramente las costumbres de los judíos, porque realmente estaban en Jerusalén, y entonces ellos decían, muy bien, ese día lo vamos a respetar. Y vamos a leer Juan, para poder entender un poquito más de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos al capítulo 19, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 31 al 35, para que los que tienen su Biblia me puedan seguir. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién era? Uno de los soldados. Da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Así que su cuerpo fue entregado a dos seguidores para el entierro, José de Arimatea y Nicodemo, para que lo fueran a enterrar. Y antes de que pueda haber una resurrección, debe haber una muerte. Entonces la Biblia nos hace ver claramente que Jesucristo murió. ¿Y murió por qué? Murió por el pecado de cada uno de nosotros. Por eso pasó un tormento de 3 horas. Recordemos una de las palabras de Jesucristo en la cruz que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía que haber una separación entre Dios y el Padre, entre Dios Padre y Dios Hijo, por el pecado. Recuerda que cuando tú pecaste por primera vez, la Biblia dice que tu espíritu muere. Entonces no puede haber una relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque tu espíritu está muerto. Y eso es lo que sucedió. Ya no había una relación. Oye, ¿cómo tenemos una nueva relación con Dios? La Biblia dice que a través del espíritu. Cuando nos reconciliamos con Él, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento la reconciliación es espiritual. Es una manera en que tú vas a poder tener ese contacto directo con Dios a través de la palabra, ¿correcto? Así que acompáñame en esta primera mañana de Pascua mientras examinamos lo que pasó a Jesús después de que murió. Así que, ¿cómo saben que fue colocado en una tumba? Dice, el domingo de Pascua, 3 días después, hablando 3 días después, era un domingo tal como lo celebramos hoy. Claro, recuerda que para ellos sábado, 6 de la tarde, para nosotros domingo, ¿sí? Que es para la cuestión de los gentiles. Así que, ¿qué veríamos? Vamos a suponer que somos una de las dos mujeres, ¿no? Que van
a presentarse a ese lugar, ¿no? Para poder ver, porque lo que ellos querían era ver la manera de poder ungir a Jesucristo, pero tú imagínate una piedra que estaba colocada ahí y además soldados supuestamente cuidando, pues ellas no sabían cómo hacerlo, ¿no? Pero entonces vemos estas dos mujeres que llegaron al sepulcro y qué vieron, ¿no? ¿Qué habrían visto en ese día que podrían haber llevado a creer que Jesucristo había ganado la victoria de la muerte? ¿Por qué razón? Porque recuerda que Jesús siempre les estuvo diciendo a ellos, voy a morir, ¿no? Voy a morir. Pero ellos no querían escuchar. Ellos simplemente decían, sí, 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 todos vamos a morir, ¿no? Pero cuando Jesús les estaba diciendo que iba a ser sacrificado, ¿sí? Que iba a ser entregado, ellos mismos no querían escuchar, no querían entender esa parte de la muerte. Así que ya no estaban allí. Así que los funcionarios judíos se asustaron. ¿Por qué razón? Porque en ese momento llegaron los soldados a decirle que la tumba se abrió. Imagínate, ¿no? En la época en Roma, cuando tenían la custodia unos soldados y un prisionero, ¿te acuerdas cuando agarraron a Pedro? Dice la Biblia que había 16 soldados y se dividieron en cuatro partes. Cuatro en la entrada de la cárcel, cuatro en medio, que había otra reja, ¿sí? Cuatro más adelante y los cuatro que estaban con Pedro realmente cuando estaba encadenado, ¿no? Y cuando realmente fueron a buscar a Pedro, ¿qué sucedió? Pedro ya no estaba. ¿Quién lo liberó? La Biblia dice que el ángel de Dios. En ese momento, cuando llegan delante de Herodes, ¿qué hizo Herodes con esos 16 soldados? Los mandó a matar. Porque eso de que se te escapó, no, ¿cómo que se te escapó? Es como si hubiera habido un arreglo, ¿para qué? Para liberarlo, ¿correcto? Entonces, la ley era muy clara para los mismos, así que para los mismos soldados. Si se te escapa un reo, el que va a morir vas a ser tú. Entonces, tú imagínate que en ese momento, cuando Jesús muere, ¿qué hacen los fariseos y los sacerdotes? Le dicen a Pilato, manda a un grupo de soldados. ¿Para qué? Para que ahora sí como dicen, para que los apóstoles, para sus seguidores, no lo vayan a sacar. Oye, sus seguidores estaban escondidos. Imagínate estar pensando en sus seguidores cuando todos estaban escondidos en una casa pensando que los iban a matar. Así que vemos en el capítulo 27, ¿sí? De Mateo 27, versículos 63 al 66, diciendo, Señor, dice, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Era una manera en que Jesús le había dicho a ellos, a los fariseos, que iba a haber una señal. ¿Cuál? La señal de Jonás. Claro, sí se acordaron de la señal de Jonás, ¿verdad? Entonces, en ese momento, que vayan a custodiar ese lugar. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y entonces en ese momento Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Así que, en otras palabras, los romanos enviaron a un equipo de soldados, ¿para qué? Para custodiar ese lugar, ¿sí? Una guardia romana compuesta, ¿por qué? Por 16 soldados. ¿Por qué 16 soldados? Porque de alguna manera, pues ahora sí que imagínate, 3 días, pues unos tenían que dormir mientras otros estaban despiertos. Entonces, así como dicen, pasaban a los que estaban despiertos, iban a los que estaban dormidos y luego que los que estaban dormidos ya habían descansado, iban con los que estaban despiertos para que descansaran, para que siempre hubiera alguien vigilando la tumba, ¿no? Y ellos fueron a la tumba donde Jesús había sido enterrado y guardaron la tumba y así es como se vería. Así que, ¿qué pasó cuando las Marías llegaron a la tumba? Es la pregunta, ¿no? Los soldados se habían ido. Y tú te preguntarás, bueno, estaba custodiada por los soldados, ¿no? ¿Por qué los soldados no están? Y en ese momento, ¿puedes creer eso? ¿Puedes creer que en ese momento, pues ellas que no sabían con qué se iban a encontrar, es más, ellas pensaban que se iban a encontrar con estos soldados, no estaban? ¿Durmieron durante la resurrección? No, no durmieron durante la resurrección. ¿Cómo crees? En ese momento, seguramente se les presentó al que habían matado, ¿no? Entonces, en ese momento, 16 hombres supuestamente no pudieron haber dormido, ¿sí? Cuando la tumba fue realmente abierta.
Jesús salió de la tumba de José de Arimatea y ninguno de los soldados intentó detenerlo. Pues, ¿cómo ibas a detener a una persona que habías matado y que había sido crucificado? ¿Sí? ¿Cómo lo ibas a detener? Así que cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ¿qué hicieron? Entraron en pánico. Eso fue lo que hicieron. Y uno de los soldados romanos bien sabía que si alguien escapaba bajo su vigilancia, su vida iba a pagar por la persona que había escapado. Así que así la escritura nos hace ver en Mateo 28, ahora vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a leer el del 11 al 15, ¿sí? Para poder entender qué es lo que realmente nos dice aquí. ¿Quieres leerlo? ¿Lo tienes? Mateo 28, por favor. Vamos a leer Mateo 28, del versículo 11 al 15, por favor. 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y hablado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjate qué impresionante. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Que si los judíos saben perfectamente lo que sucedió, pero no quieren creer. Es algo que Dios dejó escrito para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que había sucedido. Así que noten, ahora sí que puedes anotar en tu Biblia que la teoría de que Jesucristo fue robado fue mentira. Es decir, no fue mentira, no fue robado. Los apóstoles nunca llegaron a querer secuestrar el cuerpo de Jesucristo. Eso fue un invento. ¿Invento de quién? De los mismos religiosos. Porque eso fue lo que dijeron. Ellos empezaron a inventar y a decir que los discípulos habían ido a robar el cuerpo de Jesucristo. Y claro que lo inventaron, ¿para qué? Para explicar algo que no podían entender. Porque no lo podían entender. Así que cualquiera que les diga que el cuerpo de Jesús fue robado, solo díganle cómo sucedió. ¿Por qué? Porque está escrito. Fue inventado por un grupo de fanáticos religiosos. Entonces los soldados no estaban cuando las mujeres llegaron a la tumba. No. No había piedra y la piedra ya no estaba. Tú imagínate la piedra que habían puesto. Quiero decirte que esa piedra se calcula que pesaba entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Tú imagínate cuántas personas necesitarías para mover esa piedra. Necesitarías mínimo, yo creo que entre 15 y 20 personas para poder mover esa piedra. Era muy pesada. Así que no había piedra. Y la Biblia nos explica, ¿sí? No lo explica en un lenguaje muy extraño. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo leemos tampoco lo entendemos. Entonces vamos a Mateo 27, ¿sí? Y vamos a leer ahora el versículo 59 y 60. Quiero quien leer. ¿Lo quieres leer? ¿Sí? Mateo 27, 59, versículos 59 y 60. Versículo 59 y versículo 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así es. Cuando las Marías llegaron al sepulcro ese día, la piedra ya no estaba. Y la Biblia dice en Juan 21, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora descubrimos algo sobre esta piedra. Haciendo algunos cálculos nos damos cuenta de que la piedra era demasiado pesada. Era difícil de que cualquier persona la pudiera mover. Así que en ese momento, esa mañana, lo que impresionó a María Magdalena fue cuando llegó a la tumba y en ese momento no había ninguna piedra. Imagínate, que decir, la tumba estaba abierta. Que decir, cuando tú ves una tumba abierta como mujer, yo diría creo que te daría miedo entrar a la tumba, ¿no? Porque pues si estaba abierta, vamos a ver más adelante a los apóstoles que corrieron y uno no quiso entrar, ¿sí? Entonces imagínate ver la tumba abierta. Y dice Mateo 28, 2, dice, y hubo un gran terremoto. Es decir, ahora nos explicamos por qué razón la piedra fue removida.
porque dice, había un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué tal eso? ¿No? Así que realmente quién movió esa piedra y hacia dónde la movió, no lo sabemos. Pero imagínate que movió esa piedra. Y un ángel estaba sentado sobre esa piedra. ¿Sí? Así que aquí están dos mujeres, estas mujeres en su camino a honrar al Señor, y llegan allí y los soldados se han ido. Y en ese momento vemos que el sello, porque también había un sello, ¿sí? Recordemos que en ese momento, no nomás los fariseos le dijeron al mismo Pilato, oye, no nomás pon la tumba, sino pon un sello, que era un listón, que era de un lado al otro, para poniendo el sello de Pilato, para que nadie pudiera quitar ese sello, que nadie podía romper ese sello. Así que ese sello ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque la piedra en la que se colocó el sello había desaparecido. Es decir, ya no se encontró ese sello. Ahora están, imagínate, María, estas dos mujeres están cara a cara con el sepulcro. ¿Entrarías o no entrarías? Esa es una gran pregunta, porque tú me puedes decir ahorita, claro, sí, pero en ese momento, en ese suceso, creo que no hubiera sido tan fácil agarrar y decir voy a entrar al sepulcro, ¿sí? Y cuando llegaron al sepulcro, en ese momento imagínate que se encuentran con un ángel. ¿A quién buscáis, no? Entonces imagínate un ángel que se les aparece y les dice a estas mujeres, ¿a quién están? Así como dicen, ¿a quién están buscando? ¿No? Y lo vemos en Mateo 28, vamos a leer el versículo 5 y 6 para poder entender lo que estaban viendo. Dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué les dijo? No está aquí. Pues ha resucitado, ¿cómo qué? Como él lo dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que en ese momento se dan cuenta claramente que Jesucristo ya no estaba ahí, que se había cumplido lo que Jesucristo había dicho. Y claro que no hay una explicación para el sepulcro oración, excepto una. Dios Todopoderoso había resucitado a Jesucristo. Él es el que lo había resucitado. Así que fue vivo, victorioso sobre la muerte, y realmente vemos que Jesucristo fue el vencedor. Y la Biblia dice claramente que Él venció a la muerte. Porque no hay nadie que haya muerto, ningún líder religioso que haya muerto y haya resucitado. Todos han muerto. Él es el único que ha resucitado. Y al mirar dentro de la tumba, adivina qué encontraron. Estaba casi vacía, pero no del todo. ¿Por qué razón? Porque los lienzos que habían puesto en Jesús, la manera en que lo envolvieron, tanto su rostro como su cuerpo, ¿sí? Estaban ahí. Y no nomás estaban ahí, sino que además estaban bien acomodados. Es decir, ahora sí que como si alguien hubiera entrado para querer ordenar la tumba y poder ordenar los lienzos en el cual Jesucristo estaba envuelto. Así que estaba la tumba, pero no estaban los lienzos. Digo, no estaba Cristo, pero estaban los lienzos. Estaban con la manera en que lo cubrieron. Y vemos Juan 20, el capítulo 20, y vamos ahora al versículo 3, y vamos a leer del 3 al 8. ¿Sí? Juan 20, del 3 al 8. ¿Lo quieres leer, Brenda, por favor? Juan 20, del 3 al 8. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjate, en ese momento, Juan, que realmente, ahora sí que el más jovencito, el más atleta, ¿no? Pedro, ya un poquito de años, bueno, de años, 21 años, 22 años tendría Pedro, pero no tenía la condición que tenía Juan, y en ese momento Juan dijo, no entró. Y vemos ahora la siguiente parte. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. Fíjate qué hermoso. En ese momento se dio cuenta de que lo que Jesús les había dicho fue verdad. Así que se logró. Realmente no estaba mintiendo.
No entendía la cuestión de la muerte, como nosotros a veces no la entendemos. Así que eso fue suficiente para convencer a cualquiera. Y lo primero que quedó en las mentes de los discípulos, ¿qué fue? Una tumba vacía. Es decir, Jesucristo no estaba en ese lugar. La pregunta es, ¿y ahora dónde está? ¿No? Y en ese momento vemos que los lienzos que estaban sin cambio en su forma y posición, ¿sí? Vean ahora a estos discípulos gradualmente ganando confianza en la verdadera resurrección. Es decir, empezaron a creer, empezaron a fortalecerse. Es decir, dejaron de tener ese temor, aunque estaban aún encerrados, ¿sí? Pero dejaron de tener ese temor y se dieron cuenta de lo que Jesús había dicho se había cumplido. Y unos días después de la resurrección, leemos sobre una reunión que tuvo lugar en el piso superior. ¿Dónde? Donde Jesucristo estuvo con ellos. Y en ese momento vamos a Juan, en el capítulo 20, y vamos a leer del versículo 26 al 28. Y fíjate cómo dice, 8 días después, como quien dice, pasaron 8 días para que Jesucristo se presentara delante de ellos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Fíjate, esta parte es muy importante. Que si Pedro y Juan se dieron cuenta de que Cristo no estaba en la tumba. Y en ese momento llegaron con los apóstoles, nada más con los apóstoles, y les dijeron, ¿saben qué? Ha resucitado. Y claro que Tomás les preguntó, ¿lo vieron? No lo vimos, pero ha resucitado. Que si llegamos a la tumba, vimos los lienzos, pero Jesucristo ya no estaba ahí. Y claro que Tomás, como muchos de nosotros, ¿verdad? Sabes que Tomás se llamaba Dídimo. ¿Sí sabes qué significa Dídimo? Gemelo. ¿Por qué razón? Porque estamos como Tomás. ¿Quieres ver para poder creer? Y Dios dice que no tienes que ver para creer. Tienes que creer por fe que lo que está escrito es verdad. Y claro que siempre va a haber un Tomás en algún lugar, ¿no? No quiero señalar a nadie, sino siempre va a haber un Tomás que de alguna manera nos va a hacer dudar de que si realmente esto fue verdad o fue mentira. Dice, y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, fíjate lo primero, las primeras palabras de Jesús, paz a vosotros. Es decir, el único que puede traer paz a tu corazón es Él. Sea cual sea la circunstancia en la que tú estés viviendo, el único que realmente puede traer paz es Él. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Tú imagínate el que Jesús le haya dicho eso y ver las huellas, pues ver ahora sí, las marcas que fueron puestas tanto en sus manos como en su costado. Que si ahí, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? Porque realmente hay que pensar en esa parte, ¿no? Y en ese momento le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que Dios nos dice muchas veces a nosotros. No seas incrédulo, sino cree realmente lo que Dios nos ha dejado en su palabra y lo que va a pasar. Hoy estamos viviendo tiempos inimaginables, quiero que lo sepas. Inimaginables. Tiempos que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado, no sé tú, pero yo nunca me hubiera imaginado que iba a vivir. Yo siempre estaba meditando y siempre cuando leía la palabra de Dios decía, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en el tiempo en el que Jesucristo vino? Y tal vez hubiera sido uno de sus discípulos. Estaría igual que ellos. Quiero que lo sepas, estaría igual que ellos. Pero al ver todo lo que sucedió y ver cuando Jesús dijo que va a regresar, te hago una pregunta. ¿Realmente crees que Él va a regresar? Porque a veces decimos que sí, claro que va a regresar y estás así como que poniendo el panorama como que para muchos años. No, quiero decirte una cosa. Creo que estamos en el tiempo, aunque no hay fecha, quiero que lo sepas, no hay fecha, no hay día. Pero estamos viviendo un tiempo impresionante. Un tiempo que está escrito en la palabra de Dios, de lo que está sucediendo. Entonces, lo importante aquí es que no seas como Tomás, dice la Biblia. No seas incrédulo. Dios dice, quiero que me creas. Y si realmente Dios nos dejó su palabra y está escrito todo lo que va a suceder, lo importante es que le creamos a Él.
Si se cumplieron 700 profecías para la venida y el regreso de Jesús, de la venida de Jesucristo, la primera vez como el Mesías, ¿sí? Las 700 se cumplieron, ¿sabes? Y luego la Biblia dice que hay aproximadamente 400 de que va a regresar. La pregunta es, ¿crees que va a regresar? ¿Crees que lo que está escrito es verdad? Porque eso es lo más importante. Así que no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, fíjate la manera en que le responde, Señor mío y Dios mío, reconociendo verdaderamente quién era Jesucristo. Era tanto su Señor como su Dios. Y recuerda que Tomás había dicho antes, vemos en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Recuerda que cuando Jesucristo iba caminando hacia Emaús, vio a dos de ellos. A él fue con los que se presentó, no a los demás, sino a los que iban caminando hacia Emaús. Así que, ¿con qué frecuencia hace esto el Señor? ¿Con qué frecuencia? El Señor Jesús acomodó la duda y la incredulidad de Tomás, así como a nosotros. Dios dice que, que dejes de ser incrédulo, sino creyente, ¿sí? Y claro que se mostró vivo a sus discípulos. Ahora avanzamos más allá del primer día y estamos en la segunda semana. Y al fin llegamos y entonces sabemos que Jesús ha resucitado, pero aún hay evidencias más claras que Jesús ha citado. No nomás fue en ese momento, no nomás fue en el momento en que se presentó 8 días después delante de todos los apóstoles. Dice la Biblia que las apariciones de Jesús después de salir de la tumba, hay pasajes que hablan que se presentó a más de 500 personas. Que no nomás fue a los apóstoles, no nomás fue a algunos discípulos, que eran 70 discípulos los que seguían a Jesús, sino a más de 500 personas. Así que Jesús fue visto por esa cantidad de personas y claro que en ese momento ya no podían ocultarlo. Que si cuánta gente en ese momento y te voy a decir una cosa, a las personas que se les apareció fueron creyentes. A la única familia que no era creyente, que se le apareció, fue a sus hermanos, a los hijos de María, porque no creían. Recuerda que ellos mismos no creyeron. Es más, ahora sí que querían meterlo al manicomio porque pensaban que estaba loco. Y se lo dijeron a María. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se presentó delante de ellos, haciéndoles ver claramente que Él era lo que Él había dicho. Que verdaderamente Él era el Mesías, el enviado de Dios. Y la Biblia dice claramente que todos sus hermanos se convirtieron. Es más, 2 de ellos escribieron tanto la carta de Santiago, es hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, y la carta de Judas, que también era el medio hermano de Jesús. Entonces vemos cómo ellos escriben esas cartas reconociendo verdaderamente que Él era el Mesías. Así que vemos que en 1 Corintios, sí, no te lo voy a leer, no lo busques porque realmente es una carta, es hermosa para los que lo quieran leer, ¿no? Hay un resumen de todos los que lo vieron. Y de hecho, al leer la Biblia, hay más de 10 registros de personas que vieron a Jesús. Y las personas que lo vieron eran tanto hombres como mujeres, grupos e individuos, que se le apareció a muchas personas, no nomás a un grupo de personas. Lo vieron en una casa, también lo vieron en la calle, lo vieron cuando estaban tristes, lo vieron cuando estaban felices, lo vieron cuando estaban en periodos cortos o largos, ¿no? Es más, recordemos que una ocasión lo vieron cuando estaba en la playa, ¿no? Y en ese momento los apóstoles le dijeron, es Jesús, ¿no? Y dicen que Pedro creo que estaba desvestido, ¿no? Y se aventó ahora sí que al mar para ir a verlo, ¿no? Y les preguntó, oigan, y bueno, ¿hicieron algo de comer? ¿No? ¿Hay algo de comer aquí? Porque pues hay que ver que no hay nada, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo Jesús, en diferentes momentos, durante varios días, que estamos hablando 40 días, que fue el tiempo del Pentecostés, porque a veces tampoco no lo entendemos, ¿qué les dijo Jesús? No salgan de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque era la manera en que el Espíritu Santo iba a bajar a la tierra. Y entonces cada uno de ellos, de los que habían creído, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús les decía, nunca los voy a dejar solos. Y quiero decirte que no estás solo,
Porque en el momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo, quiero decirte que el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Y si estamos dentro de ti, no tienes por qué estar solo. Cuando un cristiano dice que se siente solo, algo está pasando en su corazón. Algo está pasando en su corazón, porque no me puedes decir que te sientes solo cuando Jesucristo está morando dentro de ti. Y es el único que te puede dar el gozo, es el único que te puede dar la felicidad, es el único que te puede dar la satisfacción y todos los deseos que tú puedas querer. Es el único. Entonces, ¿a quién estás buscando para poder tener ese gozo o esa felicidad? Así que lo vieron de diferentes maneras. Y esto es una de las observaciones cual la Biblia nos hace ver claramente que dos personas, como esta María, las dos Marías, sino que no nomás fueron ellas las que se les presentó, sino fue una cantidad de muchas personas, un múltiples de apariciones a numerosas personas. Y eso fue lo más hermoso, el saber claramente que no nomás fue a un grupo, no nomás es un grupo. Dios nos busca a todos. Y a los que le hemos creído, un día lo vamos a ver. Imagínate que si lo que has creído es verdad. De hecho, documentaron lo que vieron y está registrado para todos nosotros en la Escritura. Ahí lo tienen. Él superó la muerte y la vida, superó la muerte. Y quiero decirte tres cosas. Debido a que Cristo ha resucitado, usted puede vivir una vida perdonada. Que si, siéntete perdonado. Dios ya te perdonó, si lo estás aceptando y Él ya te perdonó. Así que Él no está pensando en los pecados que hiciste antes de que tú le entregaras tu vida. No tienes por qué estar pensando en eso. Para Él ya se le olvidó. Y Dios no quiere que tú los recuerdes. Son pecados pasados que han sido perdonados en esa cruz. Así que algo que te atormenta hoy realmente lo que atormenta a las personas es la culpa. Y eso las está matando, los está matando. Se están flagelando. Y te voy a decir una cosa, y no tienes paz en tu corazón. Y es más, te voy a decir algo, no disfrutas la vida. ¿Por qué razón? Porque te sigues culpando. Los psicólogos dicen que si se elimina la culpa, se cerrarían la mayoría de los centros de asesoramiento. Ya no tendrías que ir al psicólogo, ¿no? ¿Por qué están yendo ahora los psicólogos? Así que la culpa es una plaga que afecta a todos. Quiero que lo sepas. Es una plaga y tienes que eliminarla de tu corazón. Y el único que puede hacerlo es Él. Es el único que lo puede hacer. Así que esto es lo que dice la Escritura. Cuando Jesús murió en la cruz, dice Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es decir, ha hecho un pacto con nosotros al haber aceptado que el sacrificio que Él vivió, nosotros lo aceptamos. El reconocer que su sangre que fue derramada en esa cruz es la única manera que pudo haber limpiado nuestros pecados. Es un pacto que hizo con nosotros. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moisés, así lo está haciendo con cada uno de nosotros. Así que dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados. Es decir, Él ya te perdonó. Quiero que lo sepas. Si tomaste esa decisión, Él ya te perdonó. Recuerda que la Biblia le dice claramente porque la paga del pecado es muerte y está hablando de una separación espiritual. Pero en el momento en que le creíste ya te reconciliaste con Él. Eso significa que el pecado cuando se concibe y cuando da a luz, finalmente termina en la muerte. Eso es lo que sucedió. Así que había que pagar la muerte. ¿Adivina qué? Jesucristo, el infinito Hijo de Dios, vino a esta tierra, fue a la cruz como el Hijo viviente de Dios y colgó allí entre dos ladrones y pagó la pena por su pecado y por el mío. Si ya pagó la pena por tu pecado y por el mío, ya no tienes por qué recordarlo. Realmente tienes que aceptar el perdón, pero no aceptarlo, sino también apropiarlo. La Biblia nos enseña que cuando Él resucitó, esa fue la prueba que la deuda fue pagada. Que el día en que tú mueras, habiendo aceptado a Jesucristo en tu corazón, vas a abrir los ojos delante de Él. ¿Quién te va a presentar delante de Dios? Jesucristo. ¿Por qué razón?
por el simple hecho de razón de decirle, me aceptó. Él aceptó el sacrificio que tú hiciste, Padre, conmigo hace 2000 años. Por eso vas a poder tener acceso al cielo. La persona que no lo acepta, Jesucristo no puede venir por él. La Biblia dice claramente que sus ojos van a ser abiertos en la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque cada quien tiene que tomar la decisión. Es una decisión personal. Así que esa deuda ya fue pagada porque Él resucitó. No tienes que andar toda tu vida sintiéndote culpable. Ya deja de estar sintiéndote culpable. Tu pecado ha sido perdonado si has puesto tu confianza en Él. Él te va a liberar de la culpa que llena tu corazón de agonía y desesperación. Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Fíjate qué impresionante. ¿Por qué razón? Porque seguimos pecando. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia dice que si tú lo confiesas, en ese momento Dios te limpia. Entonces, qué hermoso es saber que si llego a fallar o llego a pecar en el futuro, he sido perdonado. Entonces ya te limpió. Cuando Jesús murió en esa cruz, ¿sí? Todos tus pecados futuros ya son perdonados. Así que lo único que te está pidiendo es confía en mí. Ese es lo único que Él quiere. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque hay que entenderla. Es importante. Porque prueba lo que Jesús hizo en la cruz. Así que cuando Dios nos recuerda cada año la Pascua, porque cada año la celebramos, pero si te das cuenta, cada año la gente piensa menos en Cristo. La gente piensa menos en la resurrección. Piensa en otras cosas completamente diferentes a lo que realmente Dios hizo. La Pascua nos lleva a meditar lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y por eso nos lo recuerda cada año. Así que hay una prueba. Realmente lo que dijo sería que cuando salió de esa tumba, selló el trato. ¿Para qué? Para tu salvación y para la mía. Eso es lo que Él hizo. Número 2. Debido a que Cristo ha resucitado, tú y yo podemos vivir una vida significativa. ¿Qué dijo Jesús? He venido para que tengas vida y la tengas con abundancia. Te hago esa pregunta. ¿Vives esa vida? ¿O vives preocupándote por lo que está pasando o por lo que está sucediendo? No tienes por qué preocuparte. La Biblia dice claramente que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Él no ha perdido el control. Y si Él tiene el control, no tienes por qué preocuparte. Recuerdo una anécdota de un amigo que me dijo que su hijo él volaba, o él vuela, y su hijo estaba sentado en la clase, pues de primera, será su hijo, el capitán, ¿no? Y claro que cuando le dijo a su hijo, le dijo, mira, papá, no te preocupes, aquí el que tiene el control del avión soy yo. Tú estás tranquilo, tú siéntate, allá ratito nos vemos. Y en ese momento dice que cuando él estaba volando, empezó a haber una presión muy fuerte en el avión. Entonces ya te imaginas, ¿no? Si te has subido, te ha pasado que cuando se siente el avión que se está moviendo, dices, sácatela, ¿y ahora qué va a pasar? Y en ese momento dice que el niño que estaba sentado, estaba una señora muy alterada al lado de él. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que estaba pasando. Y en ese momento lo voltea a ver al niño, pues era pequeño, como la edad de mí, como la edad de Anuar, y le decía, oye, ¿no te preocupa lo que está pasando? Le decía él, ¿no te preocupa que el avión se vaya a caer? No, ¿por qué no te preocupa? Porque mi papá es el piloto. Y mi papá me dijo que no me preocupara porque me voy a preocupar. Tan sencillo como eso. ¿Quién es el piloto? ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿Quién es el que la está conduciendo? Es él. Si él es el piloto, ¿por qué te estás preocupando? Si realmente te dice que él tiene el control. Así que es el poder que está disponible para ti hoy, si lo quieres aceptar. Si realmente confías en Cristo.
Así que no me lo estoy inventando. El mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte es el poder que tenemos disponible para nosotros. Es el mismo poder, no es diferente. Los hombres en ese tiempo y los hombres en este tiempo somos iguales. El corazón es el mismo. Y cuando sabemos eso y cuando entendemos eso, estamos en una posición donde podemos vivir nuestras vidas con gozo. Y eso es lo que Dios quiere. Vívelas con gozo. Déjate de estar preocupando. Si viene una tercera guerra mundial, pues que venga. Y si nos vamos a morir, pues gloria a Dios, ahora vamos a estar con Él. Digo, pues ahora sí que, ¿cuál es el problema? ¿De qué te estás preocupando? ¿No? No te vas a llevar absolutamente nada. Así que, ¿cuántos saben que tenemos muchos problemas en nuestro mundo hoy? Todos sabemos que hay problemas. Problemas que tratamos de resolver y también problemas en nuestras propias vidas. Queremos resolver los problemas de afuera y no resolvemos los problemas de adentro. Así que tienes el poder que trajo a Jesús de vuelta a tu vida. Es el tipo de poder que necesitamos, el tipo de poder que tú y yo necesitamos. Porque es la única manera para poder estar en paz. Cuando la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, Dios quiere que estés en paz. No de vez en cuando, sino que hay una paz verdadera. Dios hará algo realmente único en tu vida si le estás creyendo a Él. Y tú dirás, no sé cómo explicarlo, simplemente fue un momento divino. Claro, ¿cuántas veces has pasado situaciones difíciles o enfermedades o cosas que han pasado en tu vida y no son inexplicables? Es más, ni los médicos cuando estás enfermo las explican. Entonces hay cosas que son inexplicables. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el control. Él sabe lo que está pasando. ¿Cuántos han tenido alguna vez un momento de Dios? ¿Y has pensado lo que realmente Dios ha hecho en tu vida? Y sabes que Dios está haciendo algo grande en tu vida. Te está siendo bendecido, estamos siendo bendecidos por Él. Él ha hecho algo que no tiene ninguna explicación. Es más, te digo una cosa, yo a veces me pregunto, es un milagro que yo le haya entregado mi vida a Cristo, te lo digo honestamente, es un milagro. Y cada vez que lo veo con Memo me decía, Jay, somos un milagro, que sí, la verdad no sé cómo tomamos esa decisión de haberle entregado nuestra vida a Cristo. ¿Cómo éramos? No sabemos cómo le entregamos nuestra vida, es un milagro, quiero decirte que eres un milagro. Eres un milagro, el hecho de haberle entregado tu vida a Cristo, el haber creído en Él. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios obrando en ti, el mismo que estuvo en la resurrección. Y confieso humildemente que la vida es demasiada para mí, quiero que lo sepas. Dios me ha bendecido más de lo que yo me imaginaba. Y para mí la vida en Cristo ha sido algo maravilloso, ha sido una gran aventura desde el momento en que le entregué mi vida a Cristo. Cumplí 30 años en Cristo y te digo una cosa, lo disfruto. Porque sé quién está conmigo y sé quién nos cuida. Así que no puedo lidiar con la vida por mi propia cuenta. Y creo que tú no puedes lidiar con tu vida con tu propia cuenta. No podemos lidiar con nuestra propia vida. Cada semana hay algo que nos lo recuerda. Que no soy suficiente para estas cosas. Recuerda lo que decía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Lo que tengo que hacer no puedo y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces te das cuenta de que es la misma naturaleza. Tengo un Dios que ha invertido a su Hijo en mi vida. Tienes un Dios que ha invertido a su Hijo en cada una de tus vidas. Es una inversión, quiero que lo sepas. Y vamos a dar cuentas de esa inversión. ¿Cómo vas a llegar con delante de Él? ¿Qué le vas a decir? Si está invirtiendo en Él, te ha dado el poder para hacer algo que tú no puedes hacer por tu propia fuerza. Tú no lo has hecho y no lo puedes hacer. Y ese mismo poder está disponible para cualquiera que ponga su confianza en Jesucristo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Por qué? Porque realmente Él ha resucitado y su vida es significativa. Y por último, debido a que Cristo ha resucitado, tú y yo podemos vivir una vida sin fin, como quien dice, no vamos a morir. Imagínate qué hermoso, que el día que partamos nos vamos a volver a ver. No es el fin de la vida. Comenzamos hablando de la muerte y no quiero estar triste hoy. Y no quiero que estés triste hoy. ¿Por qué? Por el hecho de hablar sobre la muerte. Sino al contrario, para que te des cuenta de que Él la venció. Y que un día vamos a estar en su presencia. He hecho un pequeño estudio
¿no? Aquí en Jalapa, ¿no? En el cual pues, te pones a ver cuántas personas han muerto en el último año. Y me di cuenta de que el 100%, que sí, no hay nadie vivo. Las personas que realmente les tocó su vida y el tiempo de su vida fue de Dios. La gente quiere construir casas pensando que va a vivir 1000 años en este lugar. Perdóname, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Eso métetelo a la cabeza. Y además te voy a decir algo, y no te vas a llevar nada. Así como llegaste a este mundo, ¿te acuerdas cómo llegaste a este mundo? Desnudo. Bueno, ni lo que te llevan, ni lo que te vas a llevar puesto, para que tú me entiendas, cuando te entierres te lo vas a llevar al cielo. No te vas a poder llevar absolutamente nada. Así que todos debemos lidiar con eso, nos guste o no nos guste. Un día vamos a partir. La pregunta es, ¿a dónde vas a abrir tus ojos? Si le has entregado tu vida a Cristo, su muerte no es definitiva. La Biblia nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos va a dar vida eterna. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús a los apóstoles y a los discípulos? Les dijo, voy a ir a preparar un hogar para ustedes. Y no nomás para ellos, sino también para nosotros. Nos está preparando un hogar. Así que esa vida eterna que Dios nos las ha mostrado a través de Jesucristo también es nuestra. ¿Sí? Es una vida eterna corporal. Y eso es lo que tú tienes que entender. Al aceptar a Jesucristo, vas a recibir el don de Dios. Y ese don que Dios te ha dado es estar con Él para siempre. Comienza en el momento en que crees, no en el momento en que llegas al cielo. Comienza en el momento en el que estás creyendo y le estás entregando tu vida. Y te digo una cosa, nunca termina. Porque nunca va a terminar. Cuando tú mueres físicamente, lo que sucede es que tu cuerpo va a la tumba. Y tu alma y tu espíritu va con Dios. Pero es una muerte, esa muerte es física. Y la muerte espiritual, que la Escritura también la llama la segunda muerte, es cuando muere el cuerpo. Entonces hay la primera muerte cuando pecaste la primera vez y la segunda muerte cuando realmente tu cuerpo ha ido a la tumba. Pero tu alma y tu espíritu están separados y van delante de Dios. Y la Biblia dice que cuando regrese Jesucristo a gobernar, vamos a tener nuestro propio cuerpo. Claro, perfecto, perfecto. Así como le dije a mi Jai, vamos a tener pelo, Jai. No, dice, Dios ha hecho algunas cosas, cabezas perfectas y a otras les puso pelo. No, le dije, no, Jai. Entonces, ya no vamos a tener cachete, así que vas a tener un cuerpo perfecto. Entonces, imagínate qué hermoso es tener un cuerpo perfecto en este lugar donde Jesucristo va a gobernar 1000 años y nos vamos a poder identificar. Así que todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, si Jesús no regresa de inmediato, moriremos, pero nuestros cuerpos van a ir a la sepultura. Pero si Jesús viene antes, dice la Biblia que seremos arrebatados. Como quien dice, no veremos muerte. ¿No te gustaría no ver la muerte? La verdad, a mí sí. No me gustaría ver la muerte. Pero Dios sabe que vamos a ver. Pero imagínate ser arrebatado por Él. Así que la Biblia dice que Cristo venció la muerte y un día Él va a regresar. Y habrá una voz de mando y una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos aquellos que han muerto y cuyos cuerpos han sido a la sepultura serán resucitados en la vida con Jesucristo. Así como sabemos, por eso Jesús realmente lo hizo primero. Su vida, su muerte y las primicias. Y dice la Escritura que todos aquellos que duermen o aquellos que están muertos, de esta manera, sé que cuando mueran no es el final. Entonces recuerda algo, no es el final. Lo más importante es entender que es temporal. Recuerdo cuando fui al funeral de mi madre, realmente la amaba profundamente, es más, la sigo amando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que un día la voy a ver. Oye, ¿lloré? Sí, lloré. Pero no lloré como mis hermanas lloraban, que parecían María Magdalenas, así como que sí, con sufrimiento. No. Lloras de alguna manera por la muerte, pero también lloras con alegría porque sabes a dónde está, sabes a dónde fue, sabes con quién está. Y sé que un día la voy a volver a ver.
Entonces, esa es mi confianza. Entonces, qué hermoso es saber que cuando alguien de tu familia ha creído, sabes que es momentánea esa separación, porque un día lo vas a volver a ver, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente por la gracia de Dios. Así que esa es la esperanza que nosotros como creyentes tenemos en medio del dolor. Es una esperanza. Y vine aquí hoy solo para decirte que si estás buscando una manera de vivir, una vida significativa que termine en el lugar correcto con las personas correctas, debes poner tu fe en Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo y dejar de estar cargando con tu vida. Dejar que sea Él que guíe y gobierne tu vida. ¿Para qué? Para que haya gozo, pero principalmente haya paz, que es lo más importante. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias por este estudio, Padre. Gracias porque este día has alentado nuestro corazón, aunque empezamos hablando de la muerte. Sabemos, Dios, que para nosotros no la hay. Sabemos que un día estaremos delante de ti, viviendo para siempre, gozándonos, alabándote y dándote gracias, Dios, por el sacrificio que tu Hijo hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre hermoso, por habernos recordado esta Pascua, para que no se nos olvide, Señor, lo que tú hiciste. Y pues te pedimos mucho, Dios, para que todavía las personas que todavía no te han creído, Señor, principalmente nuestros familiares, realmente te crean y tomen esa decisión de entregarte por completo sus vidas, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda el hogar de cada una de las personas que está escuchando este mensaje y te pedimos también mucho por nuestro país, para que tú lo guardes, Señor, con todo lo que estamos viviendo. Guarda, Señor, guarda también a Israel por todo lo que está pasando y guarda al mundo entero, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo lo que está sucediendo. No pongas temor, o mejor dicho, no haya temor en nuestro corazón de todo lo que está pasando, sabiendo que tú tienes el control. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Muy bien. Que Dios los bendiga.